Buenas tardes. En la columna de hoy vamos a hablar sobre el fenómeno de Javier Milei. Según las encuestas, si es que hemos de fiarnos de ellas, Milei será el candidato individual más votado en las primarias de agosto y hasta podría entrar al balotaje. La cuestión que debemos analizar es cómo se explica el ascenso de Milei, qué necesidad expresa y qué significa. Digamos de entrada que el fenómeno Milei no significa, a nuestro juicio, un ascenso del fascismo ni que haya un giro derechista o un proceso de bolsonarización en las masas. Mucho menos puede concebirse como un producto mediático. Incluso más, su creciente popularidad tampoco implica que la clase se haya vuelto liberal. Veamos. La primera pregunta que debemos hacernos, como siempre insistimos, es ¿qué necesidad expresa este fenómeno político? Claro que para responder a aquello debemos desprendernos de ciertos vicios, de prejuicios ideológicos e intentar analizar la realidad concreta. Primero los hechos. A Javier Milei lo vota y lo sigue la clase obrera, y no solo las fracciones obreras de aquello que comúnmente llamamos clase media, sino que lo votan las fracciones más pauperizadas, como se ha podido ver en la última elección en Cava, siguiendo el voto comuna por comuna. ¿Por qué lo vota la clase obrera? Una explicación sería cuál es una figura impuesta por los medios. Otra que porque las masas se derechizan. Pues bien, ambas son falsas. Los medios de comunicación, ni forman opinión ni producen una subjetividad exterior a las masas. Pueden hacer mayor énfasis en este o aquel enfoque, pueden producir ideología, ocultando ciertos aspectos o recalcando otros, pero necesariamente reproducen las ideas que portan las masas. Hasta por cuestiones obvias tienen que decir lo que piensa la gente, si no nadie compraría los diarios, nadie entraría a sus sitios web o vería sus programas. Y la subjetividad que portan las masas es, entre comillas, burguesa. Esto quiere decir, desde posiciones reformistas hasta incluso reaccionarias. Ahora bien, la conciencia de las masas se ha derechizado, una porción obrera se volvió liberal. Salvo que pensemos que el voto es ideológico, lo cierto es que las masas no votan programáticamente. Ni a Milei ni a otras opciones burguesas, ni menos a la izquierda, se los vota en términos mayoritarios por una ideología determinada. Vean de ejemplo al propio Milei, que se lleva votos del macrismo, sí, pero también del propio peronismo e incluso de la izquierda. Cuando fracciones obreras entonces se inclinan por Milei, no lo hacen en nombre de la escuela austríaca, lo hacen por aquello que aquí le expresa. Esto último se puede ver en lo que pasó en las provincias con los candidatos que apoyaba Javier Milei, que no fueron votados en la magnitud que dicen las encuestas que será votado el propio Milei. ¿Por qué? Porque el grueso del voto a Milei es independiente de lo que aquel diga en términos programáticos. En términos mayoritarios, Milei concentra en su persona el voto bronca, una suerte de castigo a los dos frentes políticos que gobernaron y fracasaron en los últimos 10 años. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que expresa? En principio, un diagnóstico bastante certero sobre la crisis que lleva una década, una alternativa que es novedosa, un personal político ajeno a los políticos del sistema, entre comillas, y un discurso completamente disruptivo. En primer lugar, los liberales aciertan en líneas generales con el diagnóstico de la crisis, tanto mejor logran exponer al personal político responsable, es decir, el peronismo y el macrismo, y lo vinculan a un sistema, de manera que saltan la grieta en un lenguaje completamente disruptivo y antisistema. Que ellos llamen sistema a un tipo de política económica, es decir, el proteccionismo, no invalida la cuestión fáctica que tanto peronistas como macristas a la hora de gobernar tengan el mismo programa, o como se conoce coloquialmente, las medidas de gobierno que toman. Es decir, como si fuera un sistema independiente de quien gobierne. Pero todo esto carecería de valor si no expresaran en aquello que prometen una necesidad concreta de amplios sectores de la sociedad. En efecto, cuando los liberales señalan que hay que terminar con la inflación, están, lo quieran o no, defendiendo el valor de la fuerza de trabajo. Y en este contexto debe entenderse el veranito de fama que tiene el asunto de la dolarización, obviamente haciendo abstracción de su viabilidad técnica. Cuando señalan que el Estado asfixia a las pymes con impuestos para financiar un gasto público
exorbitante y deficitario, defienden también, en segundo plano, intereses obreros, en tanto las pymes son responsables de más del 70% del empleo. Alguien podrá decir que se olvidan que ese gasto público está orientado a subsidios que funcionan como un salario indirecto y para sostener un tipo de cambio que favorece a las pymes, y tendrá razón. Sin embargo, todo esto no quiere decir que el programa liberal, de ser realizado, sería progresivo para la clase obrera en nuestro país. Muy probablemente encarne el ajuste de shock que precisa el capital, como no menos probable es que no vaya a ser realizado, no solo porque la clase obrera se opondrá, sino porque el grueso de la propia burguesía nacional desaparecería si la fantasía liberal se concretara. De igual manera, parece lejana aún la posibilidad de que exista un proceso similar al de Bolsonaro en Brasil. Es decir, donde amplios sectores obreros del sector privado formal encuentren a los sectores obreros desocupados como sus enemigos y causantes del ajuste. Es decir, donde haya una relación antagónica entre los propios miembros de la clase obrera que coagule en una fuerza política particular como fue Bolsonaro en Brasil. En Argentina, la clase obrera privada formal, aunque pueda tener ese contenido, aún no lo expresa en términos políticos claros. Es por esto mismo que antes que fascismo o liberalismo, si Milei ganara y pretendiera mantenerse en el poder, estaría obligado a, entre comillas, peronizarse. De ahí que el propio Javier Milei ya anticipó que no sacará los planes. Como una reformulación del teorema de Baglini, el grado de medidas peronistas de un dirigente político no peronista es directamente proporcional a sus posibilidades de ejercer el gobierno. Mientras no tenga tal responsabilidad, podrá seguir representando lo que señalamos y hasta el hartazgo social ante un sistema que en efecto hunde cada año más a la población en la pobreza. ¿Por qué no lo canaliza la izquierda? Porque entre otras cosas, y a los ojos de la sociedad, esta se visualiza como una variante del peronismo, es decir, parte protagónica de la crisis y del sistema. Para comunicarte con la Caja nos podés buscar en Facebook, La Caja, Herramientas para el Debate, en nuestro canal de YouTube, La Caja de Izquierda.